Hola, continuando con esta serie de reportajes sobre la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de las Américas, continuamos con las entrevistas y como lo hicimos con el resto, te pedimos que te presentes y cómo fue tu vinculación con la cumbre. Bien, primero que nada agradecer por la invitación, así que eso en principio. Mi nombre es Luciano Lucho, soy egresado acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y eso tiene que ver porque, en eso de la vinculación, porque yo me egresé en el 2003 de la universidad y vengo de una corriente estudiantil que participamos en todo ese periodo histórico previo, que tiene que ver con la agrupación Convergencia dentro de un armado más grande que se llamaba Liberación, que en ese proceso de la militancia universitaria, donde veníamos de Menem, del achicamiento presupuestario, del intento de arancelamiento de las universidades, después el gobierno de la Rúa, la resistencia a los recortes y demás, y bueno, la caída o la que volteamos al gobierno de la Rúa, nosotros en todo ese periodo histórico fuimos confluyendo de alguna manera con un sector del movimiento piquetero, particularmente acá en Mar del Plata, en lo que era el MTD Teresa Rodríguez, que él fue el movimiento Teresa Rodríguez. Bueno, con esos compañeros y compañeras de esas organizaciones veníamos haciendo una experiencia común de lucha, y ahí nos fuimos conociendo y que después termina derivando en actividades y eso previo a la cumbre y demás. Y con respecto a la cumbre, ¿ustedes participan de en qué movimiento y cuáles no participan? Bien. En el momento que hubo, o sea, te planteo esto porque hemos avanzado en estos reportajes y encontramos con que hay, en realidad, dentro de la cumbre coinciden o comparten espacios y otros sectores que no, en función de su alineamiento pasado y también a futuro, después de la cumbre. Para entender por qué nosotros participamos o generamos de determinadas iniciativas, instancias, acciones en el marco de la cumbre, tenemos por ahí charlar un poquito antes de qué es lo que significaba la cumbre en ese momento, porque de eso derivan dónde uno se ubicaba básicamente, ¿no? Yo recién decía, veníamos del menemismo, o sea, del peronismo en su versión menemista, gobierno de la Rúa, volteamos de la Rúa, asume Dualde, Costec y Santillán, la sangre de nuestros compañeros, abortan en algún sentido el proyecto político de otra forma de peronismo, y en América Latina se está dando un proceso de masas objetivamente y también de guerra revolucionaria en Colombia, en Perú, en otros lugares, que hace que al capitalismo se le vea complicado seguir gobernando como hasta ahora. De hecho, todos esos proyectos que estaban en muchos de los países, salvo algunas excepciones, venían en bancarrota. Si hablamos de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, veíamos que se venía en ascenso de procesos de lucha, ¿sí? Nosotros éramos parte de esos procesos de lucha. Y también las relaciones internacionales tenían que ver con esos procesos de lucha. En ese contexto se inscribe la cumbre. ¿Por qué? Porque la cumbre tenía, por decirlo así, como tres vertientes de alguna manera. Una vertiente es lo que se le puede decir el más de carácter neoliberal o el liberalismo a secas, en su mejor versión, que tiene que ver con Bush por un lado, Vicente Fox, Uribe de Colombia, que eran los que empujaban ese proyecto que tenía que ver con la firma de los tratados de libre comercio en donde podían. Y por abajo venía otra situación que era, por un lado, a nivel de la radicalización de los procesos de lucha y por otro lado, en el marco del capitalismo, cómo podían encorsetar todos esos procesos de lucha en el marco de la institucionalidad. 2001 la Argentina queda extremadamente golpeada en la institucionalidad, inclusive durante un periodo de tiempo corto la gobernabilidad. La institucionalidad no la pudieron acomodar después de la Rúa como hasta antes de la Rúa existía. Esto es la confianza en la justicia, la confianza en las instituciones, la confianza en la policía, la confianza en general en el Estado no la se pudo recuperar nunca. El intento de Néstor Kirchner y de Chávez, de Correa, de Lula,
de Evo Morales era encuadrar en marcos institucionales todo ese proceso de lucha. Esa era la tercera posición, o la segunda posición en la cumbre, era cómo decirle no a los tratados de libre comercio, cómo decirle al imperialismo que estaba en un periodo de alguna manera en retroceso, nosotros queremos acordar los márgenes de negociación, pero no una oposición al imperialismo, sino es discutir los márgenes de negociación. Eso era la necesidad de que en esta cumbre, esa discusión del decirle que no al ALCA o el ALCA al carajo, fuese dentro del Hermitage. Y para que eso fuese dentro del Hermitage, donde tuviesen como figuras preponderantes los presidentes, que eran los que hacían el juego de oponérsele a eso, y digo, hacían el juego porque después si uno mira la historia económica de toda América, ve que todo eso que se planteaba en ese momento no lo hicieron como un paquete, sino que lo hicieron en pequeñas fracciones en términos de política extractivista, agronegocios y demás. Industria farmacéutica, lo que querramos en el área que pongamos, todo eso se fue dando de a poquito y de manera parcelada. De hecho, el plan IRSAT tiene que ver también con ese plan. Eso concretamente era y para eso ¿qué tenían que hacer? Tenían que contener de alguna manera toda esa ebullición, efervescencia. De hecho, había sectores inclusive de la CTA que en ese momento no acordaban con la figura de Néstor Kirchner y demás. De hecho, ahí en todo ese proceso se rompe la CTA. Y nosotros veníamos de un sector que de alguna manera tensionaba con esos sectores porque ponía en discusiones ese problema. Entonces, la necesidad de encorsetar eso tenía que ver con poner una referencia importante. Nosotros no dejamos de recordar cuando Fidel Castro en el 2003, en las escalinatas de derecho, plantea que estaba cerrada la lucha revolucionaria en Latinoamérica y que era el momento de la batalla de las ideas. Eso para los que veníamos de la historia de la lucha revolucionaria, del planteo y la necesidad que la seguimos reivindicando, y cuando hablamos de lucha revolucionaria hablamos de un cambio radical del sistema, era un golpe importante. Y si lo dice Fidel, ¿qué es? O sea, ¿quién va a cuestionar a Fidel? ¿No? Y Fidel plantea eso. Desde ese momento, en Latinoamérica, Cuba juega un rol central. Y Cuba tiene como tarea, entre otras cosas, aparte de una diplomacia, de una inteligencia importantísima, organizar lo que fue la contracumbre, o la cumbre de los pueblos y el tren de la cumbre. Y para eso llaman a Diego, Silvio Rodríguez, o sea, símbolos muy fuertes en el quehacer popular, en función de contener esa avanzada que había por abajo. Estaba claro que ese escenario estaba acordado con Néstor Kirchner, con Chávez, con Lula. De hecho, Chávez se va, en ese día se va de la cumbre y viene para acá. Ahí hay una anécdota graciosa y hago un paréntesis, que él venía para este lado, entraba por Independencia para el lado de Juan B. Justo, o sea, por Peralta Ramos, en contramano, y nosotros estábamos en la seguridad porque estábamos en Independencia y Juan B. Justo, y nos dicen, ahí viene el comandante, y hay que dejarlo pasar. Y nosotros dejamos los cortados y decía, acá no pasa nadie, porque es una cuestión de seguridad de toda la marcha. Y que viene el comandante y se venía acercando, y se acercaba y se acercaba. Le dijimos, acá nosotros el único comandante es el Che Guevara y está muerto. Así que dé la vuelta y que pase por otro lado, y tuvieron que girar y entrar por otro lado del estadio, por eso llegó más tarde. Y en esa posición del liberalismo bien a secas, de esta versión que intentaban encorsetar de alguna manera el movimiento de masa, la radicalización, que se ponía como cabeza a esos presidentes que te dije, Evo todavía no era presidente, era candidato a presidente, la contención por la cumbre de los pueblos, estaba nuestra posición, que tenía que ver con no decirle no al ALCA solamente, sino decir que Bush no pise la Argentina. O sea, objetivamente que Bush, que nosotros lo consideramos como un terrorista, por toda la política imperialista que estaba llevando adelante, que no pisara. Entonces, dentro de nuestra visión, entendíamos que había que hacer todo lo que fuese necesario para que Bush sintiera que estuviese acá, que estábamos acá, que no nos íbamos a regalar y que no alcanzaba con la institucionalidad para decirle determinadas cuestiones. En ese marco nos encuentra eso. Y ese día, como yo te decía, nosotros concentramos Juan B. Justo e Independencia, viendo un horario en el que estuviesen terminando
porque había un montón de compañeros y de compañeras que eran parte de un espacio previo que nosotros habíamos armado, nosotros no, nuestra organización no, éramos un montón de organizaciones, ¿sí? Éramos un montón de compañeros, compañeras que pintábamos, como ahí vimos en la exposición de fotos que hicieron Fuera Bush, que hicimos un montón de actividades culturales, de festivales, que hicimos señalamientos previos a la avenida de Bush en locales imperialistas. O sea, se hizo todo un trabajo con esta idea de que Bush no pise Argentina. Pero había compañeros y compañeras de estos espacios que también decían que querían participar del otro espacio y obviamente nosotros entendíamos que estaba bien, que quienes querían participar y querían ser parte de eso, pero que tuviesen el lugar para poder manifestarse en ese otro escenario que tenía que ver con la marcha de ir hacia donde estaba Bush, porque encima es como medio paradójico, ¿no? Si vos te vas a enfrentar a alguien, en general necesitas encontrarte. La marcha de la contracumbre sale de Ferrocarriles y va hacia otro lado, de donde no estaba Bush, ¿no? Hasta simbólicamente no había un enfrentamiento en ese sentido. Nosotros entendíamos que había que acercarnos lo más que podíamos en este planteo de que, como se había hecho en Davos antes o en muchas de las cumbres, que había un rechazo al imperialismo en ese sentido, ¿no? Por eso nosotros concentramos ahí y alrededor, no me acuerdo si eran de las 5 de la tarde, empezamos a movilizar en una columna que no sabemos bien cuántos compañeros, pero al menos se hablaba en ese momento de 10.000 compañeros y compañeras, movilizando por ahí, y que en esa columna se iban sumando a medida que íbamos avanzando algunos sectores que estaban saliendo, que se iban agregando y demás. Y así es que cómo se llega objetivamente ahí a Santa Fe y Colón, ¿no? ¿Y vos recordás que otros sectores se fueron incorporando a esta columna que tenía por objetivo las vallas? Sí, había sectores de por abajo de la CTA, por abajo del movimiento estudiantil, que sus conducciones no acordaban y que decían, está todo bien con todo esto, pero nosotros queremos ir. Porque no era solamente una expresión de definición política e ideológica de todo lo que hablé recién. Hay una cuestión en los pueblos, de hecho Argentina, hoy podemos discutirlo, pero Argentina es uno de los países históricamente más antiimperialistas que hay. Hoy no está siendo condicente el gobierno nacional con esa situación, pero es así, hay una expresión, y en ese momento mucho más. Entonces, eso de que por abajo permeaba, era así. Y no venían con sus banderas. Sacaban sus pecheras, algunos sí, porque también había una cuestión de qué era lo que iba a pasar. O sea, también pensemos, previo a la cumbre, bolsas mortuorias bajando en Mar del Plata, no sé si recuerdan, escenarios de pedido de captura a dirigentes de organizaciones, compañeros y compañeras que iban a ir a la marcha. O sea, se estaba generando todo el vallado, lo de los francotiradores, que después si lo vimos, no lo vimos, pero se generaba todo un escenario vinculado a desestimular la acción política de calle ese día. Y eso fue superado. Yo creo que si hay desde nuestra perspectiva, una victoria es esa, que podemos romper con todo ese ejercicio, por un lado, institucional, encarado por parte del gobierno de Néstor Kirchner, la embajada cubana y todo lo demás, de encorsetar la lucha, y por otro lado, de todas las fuerzas de seguridad que decían que al que iba ahí los francotiradores le tenían un disparo en la cabeza, porque era así, con todo eso, poner en la calle con esa perspectiva a 10.000 compañeros y compañeras no es una situación menor. Ahora, de esas organizaciones hay como un rum popular que algunos acordaron algunas de esas acciones con el gobierno, fundamentalmente con la provincia de Buenos Aires, con el ministro Arlanian, y hay otros que no lo plantean, o sea, como que lo niegan, o sea, en ese sentido tengo esa... Y la otra, que tiene que ver con el rol de Cuba en el armado de la contracumbre, mal llamada contracumbre, para nosotros es la cumbre de los pueblos. Sí. O sea, digo, porque también es bajarle el precio a todo lo que se hizo afuera del vallado. Está bien tu planteo. En ese punto, esas dos preguntas juntas. Bien.
no es un run run. Hubo una reunión entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y dirigentes de la mayoría de las organizaciones donde se acordó cómo iba a ser esa movilización y los límites. No sé si es cierto o no, porque como nosotros no participamos, pero sí nos transmitieron es, hasta las vallas tiren lo que quieran, digo, tiren molotov hasta las vallas, pero no se les ocurra tirar una molotov encima de las vallas. ¿Sí? Ese era como, en términos figurativos, no sé si fueron esos términos, pero el término figurativo es hasta las vallas, insultar, no sé, cantar, tirar un petardo, lo que quieras, una molotov, pero que no pase la valla. O sea, de la valla para allá es territorio nuestro, digo, nuestro de las fuerzas de seguridad. Ese era el acuerdo que se había hecho con la mayoría de las organizaciones. Fuimos muy poquitas las que no fuimos. Nosotros podemos hablar por nosotros. Entonces, de alguna manera, el escenario estaba acotado ahí. ¿Por qué? Porque había que tener la fuerza para romper eso, que no era solamente la fuerza, digo, de no pasar las vallas, no era solamente la fuerza de seguridad, era de que de este lado había gente que decía, no, con las vallas no. Y eso tiene que ver con encorsetar de alguna manera la lucha. Nosotros ante este escenario también pensamos en, bueno, plan A, plan B, y en ese momento hicimos un registro de, ahora voy con lo de Cuba, pero en ese momento hicimos un registro, porque lo que queda después de la cagada, por decirlo así, y que queda eso como los incidentes, de los 60 locales comerciales que se rompieron, más de 50 estaban vinculadas a firmas imperialistas o a lugares vinculados con eso, con sectores bien capitalistas, bien definidos, bien patronales, y una minoría fue de locales de, yo me acuerdo del roticero, que fue como el emblema del pobre gente, que sí, ¿qué va a ser? Pero digo, si de 60 locales, 5, 4, que lo lamentamos mucho, se rompieron por afuera de ese plan, es que había un plan. Sí, había un plan, objetivamente, y nosotros ejecutamos ese plan, que era señalar al imperialismo, concretamente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de Cuba. Sí, de verdad, nosotros no menospreciamos para nada todo ese ejercicio de discusión, de debate, que se dio en el marco de bien intencionado de un montón de compañeros y compañeras que se dieron en el marco de esos encuentros. Ahora, también tenemos que hacer la otra lectura de cuál era la intención de eso. Porque está bien, debatamos, pero en el momento hay que debatir y en el momento hay que pelear. O sea, nosotros planteamos con el fascismo no se discute con los compañeros, al fascismo se lo enfrenta. Entonces, vamos a discutir, de hecho, todas nuestras organizaciones tenemos asamblea, espacios colectivos, nos juntamos, o sea, hay debate, pero en un momento, o sea, el imperialismo no se cae por debatir, las revoluciones que se hicieron en Latinoamérica, en el mundo, no se hicieron parlamentando con 1 o 2 diputados, se hicieron peleando, enfrentando al enemigo como corresponde. Nosotros reivindicamos eso, lo seguimos reivindicando y mucho más en un contexto actual donde la brutalidad del imperialismo, la brutalidad del capitalismo, como lo que pasa en Palestina, no te deja otra forma que pensar de esta manera, ¿no? 2 cuestiones. Una, vos planteás bien, o al menos lo que nos resulta de un montón de entrevistas, que es un momento de quiebre el 2005. Sí. O sea, donde, por decirlo de alguna manera muy burda, digo, por un lado continúa la lucha y por otro lado para algunos sectores se institucionaliza la cuestión, se burocratiza, y el ejemplo más claro es el que vos planteaste de la CTA, que luego de 2005 se parte. O sea, en función de algunos que se acercan más al Poder Ejecutivo o al Gobierno y otros que mantienen una posición distante. Bien. O sea, en ese sentido esa pregunta. Y la otra es, ¿por qué vos pensás que estos hechos de Mar del Plata han caído en una nebulosa o en un olvido en función de esta cuestión, por la importancia que tuvo para Mar del Plata todo lo que ocurrió, ya sea desde el tren, el conflicto, la discusión, el debate y la presencia de tantos presidentes en eso? Como que Mar del Plata le puso un manto de olvido a esa cuestión. Mira, Kirchner dijo 2 cosas. Para gobernar Argentina hay que controlar el dólar y la calle. Y lo otro fue, ni bien asumió, a la izquierda del kirchnerismo no hay nada. Ese fue el plan. Y lo llevaron adelante.
Y cómo uno puede ver desde este lado eso es cómo nos ubicamos las organizaciones en relación con el Estado. Entonces vos tenés un montón de compañeros, compañeras y organizaciones que dijeron nosotros vamos a trabajar para que lo que pensamos se transformen en políticas públicas, ¿no? Y ahí se encorsetaron, algunos de manera ideológica y otros de manera oportunista económicamente, porque todo bien con la política de redistribución, pero para que haya redistribución tiene que haber guita. Yo la verdad que no conozco gobierno del peronismo sin plata, no conozco peronismo sin plata. Es verdad, el último gobierno peronista fue sin plata, el de Cristina y Alberto, y así no fue. Entonces, claramente hubo una política de, con las hojas $600 la tonelada, utilizar eso como una forma de contener política y económicamente a un montón de compañeros y compañeras de sectores que decidieron, por de vuelta digo, ideológicamente, porque lo pensaban, y eso es más lícito que oportunistamente, porque había recursos económicos, de transformar ese proceso de lucha en cooperativas, en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, en un montón de jerarquías dentro del Estado que no terminaron haciendo otra cosa que burocratizar, romper los lazos, corromper ideológicamente a muchos sectores del campo popular que venían de una experiencia sindical combativa, digo, podemos acordar más o menos, pero había una experiencia sindical combativa, había una experiencia piquetera combativa. Ahí se rompe, en esto también se rompe la diferencia entre movimientos sociales y movimientos piqueteros. Los movimientos sociales eran los que articulaban con el Estado. Los movimientos piqueteros éramos los que enfrentábamos al Estado. Lo que decíamos es, el Estado tiene algo que es nuestro y nosotros debemos recuperarlo como si fuese un territorio. Y lo otro es que nosotros vamos a aportar para que el Estado sea más grande. ¿Sí? Entonces, esa es la política que se da y que fue efectiva. De hecho, esa política al día de hoy nos termina desarmando. ¿Sí? Digo, hoy no estamos enfrentando a la altura de las circunstancias la política de Milei. Y eso tiene que ver con toda la década ganada kirchnerista, de trabajo sobre eso, porque como se rompen los lazos por abajo, hoy nadie confía en nadie porque siempre estás pensando que el otro está haciendo algo porque está teniendo algún beneficio personal. Eso se construyó bajo la era del kirchnerismo. Y eso es lo que primó para que hoy nos cueste reconstruir los lazos sociales en el marco de las organizaciones junto al pueblo. Hoy el que está haciendo algo es porque algún beneficio tiene, y chorean, de algún lado siempre chorean. Y así es complicado. Es complicado porque se rompe la confianza, y vos para militar en política necesitas confianza. Necesitas sentirte parte de un proyecto político que reivindique la confianza. Eso es parte del desarme que sufrimos producto de toda esa política de cooptación, pero en eso también hay una responsabilidad nuestra. O sea, no es que Kirchner es malo. Kirchner hizo su política, Cristina hizo su política, los sectores que están ahí no ingenuamente hicieron su política. Pero nosotros no supimos cómo contener eso y no supimos ser claros, no supimos ser contundentes. Que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como el otro sector, que no olvidemos que en algún momento se cantaba Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Bueno, los sectores medios de eso terminaron a la cola del kirchnerismo. Un montón de sectores en lucha terminaron a la cola del kirchnerismo. Y hoy estamos así. Entonces, eso también es para reflexionar en torno a toda esa circunstancia. Y respecto a lo otro, yo creo que tenemos un gran problema, que es que hacer síntesis. Yo creo que no hay una mirada común de la cumbre porque no hay síntesis. Y cuando digo no hay síntesis, no hay capacidad, no es para ponernos de acuerdo, es para que haya determinadas cosas en las que no dudemos, en las que digamos, che, pasó esto, mira, yo no acuerdo con esto, pero efectivamente pasó. O sea, todos le bajamos el precio al otro. Un poco lo que recién decías respecto ahí de alguna manera al cuestionamiento que me hiciste de la cumbre de los pueblos. Todos le bajamos el precio a lo demás. Entonces, si tuviésemos la capacidad de pensar un poco más ampliamente y no pensar ahí, podríamos hacer síntesis y nosotros nos paramos sobre la síntesis para pensar y proyectar política en el futuro. Entonces yo creo que por eso se termina la cumbre y ¿qué quedan? Los incidentes, queda Chacho Berros, un compañero nuestro, Chacho preso. ¿Esa es la síntesis de la cumbre? Inclusive hasta los sectores que dijeron Alca al carajo, tampoco lo trabajaron y porque también pasaron un montón, en la Argentina pasan
100 millones de cosas todos los días, entonces como que hablar de 20 años, de 10 años, de un año atrás de la cumbre es como el siglo pasado, ¿no? No pasan cosas. Entonces, eso, pero yo creo que tenemos un gran problema dentro del sector de la política en general, más allá sean burgueses o revolucionarios, de no poder hacer síntesis históricas sobre lo que nos pasa. Yo creo que en parte es eso. O sea, es muy chiquito, muy elemental, que lo que quedara haya sido el roticero y el Banco Galicia. Porque nos quita la posibilidad de discutir todo esto, ¿no? De todo ese hermoso proceso previo y de en ese momento que ocurrió en Mar del Plata, donde fue un hito que tuvo consecuencias posteriores, pero que no se las dimos de alguna manera, ¿no? Bueno, agradecerte la presencia de eso y si te quedó algo en el tintero que quiera manifestar personal o grupalmente, sí. Digo, porque como representante de alguien que tuvo una acción en grupo, no en forma particular. Sí, primero reivindicar todo lo que hicimos, o sea, reivindicamos todas las acciones previas, durante y posteriores, la pelea por la libertad de Chacho, todas las acciones de señalamiento con el nivel de confrontación que tuvieron durante y previo a la cumbre, que pasaron un montón de cosas también en Mar del Plata y en otros lugares del país. Segundo, que cuando el pueblo se decida de determinadas cosas, ustedes que son del campo de la historia sabrán que no hay quien lo frene, entonces reivindicar eso y que necesitamos más de ese pueblo convencido que hay que cambiar la realidad. Y lo otro, que está claro que venimos probando de gobiernos liberales, gobiernos no sé qué, progresistas, menos progresistas, más peronistas, menos peronistas, y estamos como estamos. Lo que nunca probamos es hacer la revolución, entonces lo que le dejo la invitación a todos ustedes es que tenemos que hacer la revolución socialista, de verdad, y no la del siglo XXI, porque cuando lo adjetivamos le pierde sentido. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.